Aquí estamos en esta primera edición del Espacio en Blanco, celebrando nuestro 24º aniversario. Gracias a vosotros. Comenzamos aquí en esta casa, en Radio 5, en lo que era antigua Radio Cadena Española, y aquí seguimos por el camino tratando de buscar invitados interesantes, sobre todo que nos traigan respuestas a esos misterios del planeta en el que estamos. Mañana nos vamos hasta Yemen. Queremos contaros algunas de las claves de lo que allí está ocurriendo, y habrá muchos más temas. Y hoy tenemos un concurso, hay 5 premios, 900, 137, 137, por si queréis intervenir. espacioenblanco@rtv.es nuestro email, y entrando en el muro de Facebook por si queréis estar, y dar las gracias a la gente que nos escucha a través de la radio online y los podcasts, haciendo que seamos el programa más descargado de esta casa y uno de los más descargados de toda la radio en España. Y nuestro programa hoy nos está llevando desde Santiago de Compostela, quizá el auténtico camino de Santiago hasta Finisterre. Ahí con estos datos os queremos acompañar en ese camino. Pues seguimos camino hasta Finisterre. ¿Qué significa? No te quiero cambiar tu recorrido, o sea, como que tú sigues la Costa de la Muerte. Decías que no era la Costa de la Muerte, era la Costa de la Vida. Es que al final, ¿qué es lo que sucede? Ya estamos en el final de esa Costa de la Muerte. ¿Vamos a morir para qué? Para renacer. Y se muere en el más allá, que es el horizonte que llamamos del Finisterre, del mar tenebroso, donde está ya el más allá. Los antiguos así lo creían. Incluso hay un saliente allí que tiene forma de barca y le llaman la barca, donde creían que los antiguos dejaban allí al alma para que se lo llevaran. Pero la mañana siguiente, después de la muerte del sol, detrás de ese monte mágico que tú me preguntabas, Opindo, esa montaña rosada, preciosa, con muchas figuras increíbles, con formas, digamos, artificiales, naturales o no, nos vamos a meter ahí. Es un lugar maravilloso también. O sea que el sol muere en el mar tenebroso cada noche, pero renace a la mañana siguiente desde el Pindo. Y los primeros rayos, lo más curioso es que en el monte de Finisterre, lo más curioso es que los primeros rayos del sol pegan en lo que se llama allí la ermita de San Guillermo, personaje también muy curioso que ahora no vamos a comentar, y que existe todavía allí un sarcófago, porque antiguamente se celebraban ritos de fertilidad, de muerte iniciática, otra vez como en Noya. De hecho, eso estaba tan arraigado que las personas de allí de Finisterre, cuando la iglesia eliminó todo eso y los cultos, la gente como pudo volvió a llevar allí un sarcófago que aún existe, y aún van personas allí, parejas que no pueden quedar fértiles la mujer por lo que sea, y van allí a practicar el acto sexual con la convicción plena de que si lo hacen allí en un momento determinado, en días que no tengan R, no puede ser un martes, etcétera, y un día, esto tiene que ver mucho con las tradiciones, dar 7 vueltas, 9 vueltas antes de hacerlo. Hay la tradición de que mientras haces el acto sexual, si dejas un vaso de leche en la piedra y viene una serpiente y se la bebe, ya queda embarazada la mujer, pero vamos, clarísimamente. Estamos hablando de energías, estamos hablando de chakras, de kundalini, estamos hablando en el camino de Finisterre de muchas más cosas que lo que es el simple mito. Y la gente se queda con el mito. Bien, en Finisterre se va a morir para renacer. Déjame decir una cosa. Y por eso, perdona Miguel, no es el camino de la muerte, sino del renacimiento. Ya. No sé si mucha gente, por lo menos antes, no conocían cuando les decíamos, no hay que acabar el camino de Santiago, hay que ir hasta Finisterre. Estoy convencido de ello. Ese es el final de ese camino iniciático. ¿Qué hay que hacer cuando se llega allí? La gente tiene la costumbre, los peregrinos, parece quitarse la ropa, quemarla, botas, etcétera, ¿no? En realidad lo que habría que hacer es entrar venerando ese lugar sagrado desde hace mucho tiempo, desde donde incluso los egipcios llegaron también a esa zona y otras muchas culturas. ¿Cómo no iban a llegar los egipcios que veneraban al sol como su padre y como su gran dios, ¿no? ¿Llegaron a esa zona? Por supuesto que sí, hay tradiciones y leyendas que se habla de muchas cosas también de los egipcios, muchas construcciones, hay simbologías egipcias. Existió en el antiguo Egipto y en la Edad Media los que se llamaban también los maestros de Horus o los constructores o los hermanos de Horus, no recuerdo ahora bien textualmente. Date cuenta, Miguel, que te dije al principio que siento un llamado interior y estoy retomando temas que dejé hace muchos años, pero que siento y percibo que tengo que volver a tocar. En esta palabra en concreto, no sé si son los hermanos de Horus. Había unos constructores también en la Edad Media y en Egipto que habían venido marcando también el camino hacia el Finisterre. Ellos lo conocían ya de sobra porque sabían que el Padre Sol moría en Finisterre. Y ahí habría muchísimo que hablar, y muchas de las construcciones de los templarios tienen también simbologías del temple, y si hablamos de la catedral había mucho que decir también, pero no tenemos tiempo, hemos llegado a Finisterre y aún nos queda un trocito de ir a otro sitio más. Pero en Finisterre, fíjate lo siguiente,
Hay que entrar con reverencia en ese lugar. Pisas lugar sagrado, tierra sagrada. Venérala, entra en silencio. Más que otras muchas cosas que hace la gente. Bueno, que se divierten, que tal, lógicamente, sí. Lo entiendo. Han llegado al fin, pero tampoco es el fin. Como cuando yo termino un curso de yoga, le digo a la gente si se han ganado el diploma, bueno, lo siento deciros que aquí no ha terminado el curso. Ahora es cuando empieza. Ahora es cuando vais a demostraros a vosotros mismos, el que os va a hacer el examen es vuestra conciencia, si estáis preparados o no. O sea, que no solo es hacer el camino y llegar a Finisterre y ya está. Tienes que haber hecho una serie de cambios a lo largo del camino y allí un último cambio, pero en un nivel determinado de conciencia para abrir otro. De hecho, tiene que ver con el juego de la oca, ya no tenemos tiempo. Hay que hacer luego el camino de nuevo hacia Compostela. Ese es otro tema importante. Tampoco termina en Finisterre. Y ahora en el último sitio que voy muy rápido, que es Musía. Luego tienes que volver el camino atrás. ¿Qué haces en el juego de la oca, Miguel? Sino que cuando terminas en la caseta de la muerte, ¿te quedas allí o vuelves para atrás? Vuelves para atrás para ir ayudando a los que vienen detrás, a los peregrinos, a los buscadores del conocimiento, diciéndoles que tú, que ya te has convertido en un maestro, puedes enseñarles e iluminarles, ayudarles el camino, explicándoles un poquito cómo y por dónde tienen que hacerlo. Pero dejando eso ahí, un dato interesante. Es la última iglesia del Camino de Santiago, Santa María de Arias. Santa María, casi todas las iglesias de los templarios se solían llamar Santa María. ¿Qué personaje curioso hay allí, entre otros muchos, en esa última estrella? La última estrella de la Vía Láctea, suelo llamar yo, una novela que estoy ahí medio trabajando también, y la última iglesia, eso sí que es fijo, y el último dolmen, porque arriba de todo, cerca de lo que supuestamente era el ara solis, donde se cree, por cierto, que había un cáliz de plata que veneraban los druidas de este tiempo muy antiguos, está la tumba, el dolmen de Orca Bella, una meiga, una bruja con poderes tan tremendos que la gente la enterró viva en ese dolmen. Está justo donde está ahora, por desgracia, el cable, la conexión esta de la televisión, la torre, que no permiten entrar. ¿Estás hablando de Musía o...? No, sigo hablando de Finisterre. Finisterre, vale. Finisterre, última estrella. Finisterre, última iglesia del camino. Finisterre, última iglesia del camino que tiene que ver con el temple, porque a poco que la gente se fije, está la estrella de los templarios, está la estrella también bueno, ya me vendrá ahora a la memoria, y otra serie de cruces. Hay espirales que en momentos determinados, en fechas concretas, espirales grabadas en la pared, el sol pega justo a la salida en ese lugar, está la cruz de Caravaca y otras cosas más. Y hay un personaje que no podemos dejar de decir en Finisterre, que es O Cristo da Barba Dourada. O sea que cuando entras en esa iglesia, si has estado allí los habrás visto, que la gente cree que es de carne y hueso, lo están llamando para entrar ya otra vez. Resulta que dicen que le crece el pelo y las uñas, aunque no sea cierto, de nuevo volvemos a la leyenda, pero a mí lo que me interesa decirte es, O Cristo da barba dourada. ¿De dónde vino este Cristo? ¿Cómo no iba a venir sino flotando en el mar? Entendieron los lugareños que querían que le levantaran en ese lugar una iglesia y levantaron la última iglesia. Estamos hablando de cultos solares. Ahí se celebra en Semana Santa la resurrección de Jesucristo al tercer día, pero estamos hablando de la resurrección del sol, de cultos solares. Ahí lo que se veneraba es de nuevo la muerte del sol y la salida del sol, que detrás del Pinto, los primeros rayos que antes no terminé, pegaban justo en la ermita de San Guillermo, pero no exactamente en la ermita, sino en una piedra, en una enorme roca, que tiene, por cierto, dibujos solares por un lado grabados, y dentro de esa piedra es donde el antiguo peregrino entraba, pasaba la noche, hasta que al día siguiente los primeros rayos del sol del Pinto le pegaban, y pasando el tiempo se hizo la ermita para cristianizar, ¿no? O sea, y piedras curiosas que ahora no hay tiempo para hablar, porque creo que ya solo tenemos tiempo para ir a Musía. Vamos a Musía, ¿te parece? Pero dejemos ahí un poco el misterio y eso, que la gente claro, busque tiene que también. tiene que descubrirlo y buscarlo. Y luego la tradición, dime. Déjame que te diga, para mí uno de los lugares increíbles, quizá a lo mejor por el momento en que llegas, yo llegué al atardecer precisamente es la hora adecuada. A Finisterre, qué impacto te causa ese lugar, qué increíble. No me extraña que los antiguos se les pusieran los pelos de punta. Lo que pasa es que la tradición, yo cuando hablo de la tradición hablo con mayúsculas. La sabiduría, el conocimiento, no perdido, sino olvidado, que todavía sigue ahí, te dice que no es ahí, en el monte donde la gente va, en la ermita de San Guillermo, sino mucho más abajo, hacia otra zona donde está la playa de Duyo, otra vez aparece Lío, una ciudad soterrada donde la gente dice que aún escucha las campanas, como aquí en el programa, en el solsticio de verano, en la noche de San Juan, etcétera, ¿no? Duyo, otra ciudad muy importante. Por lo tanto, ahí hay que ir, si es posible, al atardecer, pero sobre todo, Miguel, a Finisterre tienes que ir con el alma y la mente abierta.
Vamos a Musía, nos queda poco tiempo, están esperando otros temas y nos están empujando ya. Muy brevemente ya, simplemente de ahí, yendo a Musía, donde está el santuario de la Virgen de la Barca porque cuenta otra vez la tradición cristianizando un lugar sagrado ya desde muy antiguo, que nada menos que la Virgen apareció en una barca de piedra al apóstol porque no era capaz de predicar a nadie. Piensa que se dice que Santiago apóstol, que nunca ha estado, pero que la tradición te dice que solo fue capaz de evangelizar a 3, a 5 o a 7 personas de toda Galicia. Pues bien, estaba tan mal, tan cabreado, tan deprimido el pobre allí, que entonces lo que pasa es que le apareció la Virgen en una barca para decirle: no te preocupes, tú sigue así, ten fuerza, y entonces la barca chocó en la orilla y allí están los troces de la vela, etcétera. Estamos hablando de piedras, de cultos muy antiguos, donde la gente ya utilizaba esas piedras desde druidas para atrás, y lo que hicieron fue cristianizar ese lugar con una virgen. También se cree que era una virgen negra en tiempos muy antiguos, para cristianizar siempre lugares sagrados. O sea que hay quien dice que el verdadero camino termina ahí, y que el Ara Solis, con ese cáliz de plata que yo te decía, está realmente ahí, en el Cabo Touriñán, no en el monte que estamos hablando de Finisterre. Musía es donde hubo esa marea. Por desgracia. Que tiene un porqué. Claro, eso te iba a preguntar. De acuerdo a los iniciados, se nos dice que Galicia ha quedado muy atrás. Los gallegos, entre comillas, a nivel general, han quedado muy atrás en el conocimiento ancestral de nuestra tierra, de nuestros ancestros, y que a través de ciertos cataclismos de agua y de fuego, sabes que también hubo veranos que han por toda Galicia arrasando, se dice que a nivel iniciático, a nivel espiritual, es para intentar el despertar espiritual de la gente, la unión de nuevo del pueblo gallego, porque habría mucho que hablar de lo que es el pueblo gallego, y que despertemos, como dice nuestro himno, que despierte, oh Breogán, despierte, lo digo en castellano, que despierta de tu sueño, oh Breogán, que tiene que ver con un símbolo de maestros muy antiguos. Es decir, es momento de que no solo el Camino de Santiago, sino el propio gallego se dé cuenta de la increíble herencia ancestral, espiritual, trascendente que tiene en su tierra, y que al gallego también le corresponde mucho aprender a interpretarla y difundirla. Resumimos, el Camino de Santiago está lleno de simbolismos que quizá es algo que sentimos o intuimos algunos en este momento. Hay que redescubrir o vivenciar cada uno de nosotros, quizá haciendo, si tenéis la oportunidad, físicamente el camino. Que hay un saber que dejaron desde muy antiguo, primero los druidas, recogido después por los templarios, y que sigue estando ahí, ¿verdad? Sigue estando ahí, y es para este tiempo. Yo le pediría al amigo oyente que, sin saber nada de esto, ni entender nada de lo que estamos diciendo, que simplemente cuando vaya a cualquiera de esos enclaves sagrados a lo largo del camino, entre en silencio. Pida permiso para entrar, se siente o quede de pie en el lugar que perciba que debe de quedarse, y allí esté a solas y en silencio consigo mismo. Entonces, como a mí me ha pasado muchas veces, las piedras, Miguel, hablarán, porque como decían los maestros de Egipto, los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para los oídos capaces de comprender, o los ojos que ya pueden ver. Sí, te iba a preguntar que cómo podíamos recoger ese sentido y ese sentimiento, pero creo que lo has dicho, con respeto, con silencio, no como se hacen muchos monumentos que van todo el mundo hablando, hacen la fotografía. Exacto. Sin respeto, dando vueltas. Exacto. Por ahí, pisotean todo. Rompiendo la paz del silencio. Exactamente, y luego... Como están haciendo los parques eólicos en los montes sagrados de Galicia, por desgracia. No se enteran de nada. Es decir, vuelve a repetir cuál es el consejo. En silencio. Entrar en silencio, en reverencia, armonizarse con uno mismo para poder armonizarse con el lugar sagrado, si no, no va a poder catar nada. Dejarse llevar de pie o sentado donde capten que tiene que ir. Dejarse llevar por la intuición, la voz del maestro interno. Cuando crea que está en el lugar que tiene que estar, se queda en silencio, ojos abiertos o cerrados, y simplemente que quede escuchando, percibiendo, sintiendo. Y es muy posible que cuando luego, tan pronto vea la primera piedra, el primer símbolo que por algo se paró ahí, que esté delante de él, la piedra le hable. Estoy convencido de que si consigue armonizarse con él y con el lugar, entenderá el lenguaje oculto en la piedra. Un placer, Santiago, un placer que nos hayas llevado en ese viaje. No es por casualidad que hace no sé cuántos años, yo creo que 20, hablábamos de estos temas, retomamos el asunto de nuevo, quizá con otra conciencia, con otra visión. Por ahí sigue estando. Santiago de Compostela como el centro, dices, de España, perdón, de Europa. El corazón espiritual, de Europa. Estoy convencido de que es así y que empieza a latir de nuevo. Ya. ¿Cómo se puede conectar contigo?
Pues casi darte mi página web. Vale, y luego anunciamos una cosa que vas a hacer, creo que en Semana Santa también. Exacto. En Galicia. Exacto. Haces instructor de Nidra Yoga y relajación, un curso que haces. Nidra Yoga, que es el cuarto que hago, creo que somos la única escuela en España que hacemos Nidra Yoga. Nidra Yoga, dicho muy rápido, es simplemente la reeducación del subconsciente, entrar en el subconsciente, en el disco duro que todos tenemos dentro y formatearlo. Traumas de la infancia, problemas de todo tipo, lo voy a dejar ahí, a través de técnicas muy sencillas, antiquísimas, aprender a ser maestros y dueños de nosotros mismos cuando nos armonicemos mentalmente y pongamos en paz todos esos rencores, odios que hay desde la infancia, problemas que hemos pasado y que seguimos pasando. Miguel, ponernos en paz con nosotros mismos para ponernos en paz con la vida y con las leyes que la rigen. ¿En qué lugar lo haces? En San Censo, un sitio precioso también cerca de la isla de la Toja, ¿no? En Semana Santa, los 4 días, pues la gente puede venir de vacaciones, de yoga, de relajación, a un lugar precioso ya de por sí, que también haremos algo de alguna excursión mágica, alguna escapadita a la zona, pero lo que más me interesa es formar instructores de Nidra Yoga que transmitan esas técnicas y esos conocimientos, pues si son profesores de yoga, de relajación, etcétera, a sus alumnos, y si no, a ellos mismos, o puede ser también un medio para difundir el conocimiento de forma profesional. ¿Cómo conectar con nosotros, me decías? Pues casi doy la página web, que sería www, como siempre, www. Y todo seguido sería Yoga Ceisi. Yoga Ceisi es yoga, y luego C de centro, E de escuela, Y de yoga, S de salud e I de integral, yogaceisi.com. Ahí tienen pues incluso mis blogs, que ahora estoy haciendo uno de Galicia Mágica y Secreta, del síndrome de los seres queridos, que fuera la última entrevista que había tenido contigo, y de otras muchas cosas. Un placer, gracias. A mí también, Miguel, y sobre todo en este día tan especial. Sí, señor. Tengo muchas ganas de volver a Galicia, no solamente para ver Santiago de Compostela, sino para ir al Castro de Baroña y llegar hasta Muxía, que yo no había... Pues cuando vayas, dímelo con tiempo, te acompaño, incluso te invito y te devuelvo la entrevista que me has hecho en mi propio programa. Será un placer. Tenemos muchas cosas que hablar también contigo. Te lo agradezco mucho. Buen viaje y buena estancia. 3:24, 2:24 en las Islas Canarias. Seguimos, hay más temas. Miguel Perero está ahí preparándonos y qué extraño misterio que nos va a desvelar. Pero antes, a veces nos pedís que os demos información de algunas de las actividades. Hay conferencias que el Grupo EPTA lleva haciendo, creo que de hace 30 años. El lunes estamos ahí. Estos son los datos. Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio. Llega el momento de anunciaros algunas actividades que se están organizando por ahí y donde curiosamente estamos involucrados. Sol Blanco Soler nos está esperando, compañera periodista y del Grupo EPTA. Buenas noches, Sol. Buenas noches, Miguel. Seguimos con las jornadas, ¿no? Sí, ahí seguimos. Estamos ya pasando la medianía. Es decir, hemos tenido a Javier Sierra, en principio, Alberto Granados, Javier Navarrete, Enrique de Vicente, Jesús Callejo, José Cabrera, y el próximo eres tú, Miguel. Bueno, déjame antes, ¿cuántos años llevas ya con estas organizaciones de estas charlas? Bueno, el Padre Pilón llevaba 31 años o así. Lo que pasa es que hace 3 años, al dejar el de organizarlas, le pedimos autorización para continuar nosotros, y así ha sido. Y seguimos pues su misma trayectoria, su misma tónica para los conferenciantes, los mismos tipos de temas variados para que atraigan a la gente. Bueno, seguimos más o menos ahí, porque es lo único que hay realmente parecido aquí en Madrid. Es lo que te iba a decir, deben ser de las charlas más antiguas que se organizan en España, evidentemente de las más serias, y han pasado ya casi todos los máximos especialistas por ellas, ¿eh? Todos siempre procuramos dejar un cuerpo, digamos, fijo, porque es lo que la gente nos pide, pero luego siempre procuramos que de los 10 lunes, porque son 10 lunes, pues siempre haya como la mitad de fijos y la otra mitad variable, para ir tanteando a especialistas de otros ramos, ¿no? Ajá. 10 lunes que comenzaron a 1 de año, ¿verdad? Sí, empezaron el 10 de enero y el próximo lunes, como ya lo he comentado, eres tú. Sí. Que bueno, encuentros con el misterio, todas esas cosas tan interesantes que siempre nos cuentas. Como siempre te digo, qué vergüenza me da. Te da vergüenza, pero siempre es imprescindible, Miguel, y lo sabes. Y fíjate, y la audiencia, vamos, los que van siempre me lo piden, ¿eh? Sí.
Bueno. Oye, y luego hay, pues mira, el otro lunes es Fernando Ruiz de la Puerta, con un tema muy curioso, la búsqueda de Dios a través de las matemáticas. Qué curioso. Porque ya sabes que él es un gran matemático, es profesor de matemáticas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y es un gran entusiasta de estos temas, y me llamó y me dijo, mira, Sol, es que tengo una charla que es que no tengo más remedio que transmitir. Y me hizo como me chocó tanto, ¿no?, el título de la búsqueda de Dios a través de las matemáticas, que dije, bueno, pues tienes que estar este año con nosotros, Fernando. Y luego tenemos a Paco Pérez Caballero el 7 de marzo, que sabes que es un periodista reportero del programa de Cuarto Milenio, y que va a hablar de crímenes con fantasma, imagínate. Porque él ha tenido varios casos que yo conozco, pero que yo sé que él se los ha ocurrido mucho. Lo que pasa es que él investiga como periodista, no como investigador como hacemos nosotros, pero bueno, al mismo tiempo, la búsqueda del misterio y de las cosas estas extrañas, pues ahí está representado con él. Y luego terminamos nosotros, el grupo nuestro, contando aventuras y desventuras del equipo EPTA. Porque les comenté que ya tendríamos también que contar nuestros grandes fracasos, que no han sido fracasos a nivel de investigación, pero sí han sido fracasos en cuanto que, bueno, oye, el mundo espiritual hay veces que se resiste a que les ayudes, y que por mucho que lo intentas, hay alguien que te dice, no me voy de aquí, y no se va, Miguel. Y no se va. Así que, bueno, vamos a contar dos casos, y uno es de desventuras y otro es de aventuras, de éxito logrado. Pero espero que les distraiga a la gente, porque las dos historias son muy peregrinas. Ya me gustaría a mí estar ahí para escucharlo. ¿En qué estáis metidos ahora, Sol? ¿Estáis investigando algo? Sí, bueno, siempre estamos. Mira, como tenemos página web, tú no sabes la cantidad de gente que acude a nosotros. Unas veces yo suelo ser la que contesto el correo, y hombre, eso ya la costumbre te da. Gente que tiene problemas, que cree que son problemas gordísimos y no lo son, y así se lo dices, ¿no? Y le contestas, porque tienes que ser pues leal con tu propia persona. Y luego otros pues que te chocan, y entonces que los dejas ahí, que ya contactas con ellos por teléfono y tal, y eso nos ha pasado en 2 ocasiones ya lo que va de año, en el mes de enero. La verdad es que no han sido casos estos 2 de enero súper espectaculares, porque uno de los que vamos a contar en las conferencias es un caso que tuvimos, fíjate, después del verano pasado, es decir, en otoño-invierno, ¿no? Relativamente reciente, sí. Relativamente reciente, y que fue tan interesante que bueno, que lo vamos a contar siempre para estar un poco con nuestra audiencia, la última, ¿no? Bien, damos la dirección de la página para que además se informen de las charlas, y luego damos lugar y todo lo demás. Sí, porque ahí tenéis lo que hacemos, y luego tenéis un apartado para poder escribirnos. Es Grupo EPTA. ¿Con H y con P? Grupo EPTA con H intercalada, ¿eh? En Grupo EPTA es con H. Grupoepta.com. Sí. Y bueno, es nada más, esa es la página web. Que quiero decir que no hay mayor problema. Espera que hacemos una mínima ráfaga para que nuestros oyentes apunten la dirección de esas charlas para el próximo lunes, donde estamos ahí. Estupendo. Como tratando de contar algunas historias. Estupendo. ¿Es en Madrid la hora? Sol, ¿la hora? La hora 7:30 de la tarde. 19:30 horas en Madrid. 7:30 de la tarde, y el lugar es Juan Bravo 13. Es el Colegio de Jesús María, que ocupa toda una manzana. Así que para la gente es totalmente identificable. Juan Bravo 13, este lunes 21. Hablaremos de algunos encuentros que hemos tenido con el misterio. Solo enhorabuena por esas charlas, que sigáis así de juveniles, de joviales con esa marcha, y sobre todo enseñándonos ese camino espiritual y abriendo las fronteras con estas charlas. Pues muchísimas gracias a ti, Miguel, y a todos los que te oyen. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Un abrazo. Un beso grande. Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde, o en mi caso demasiado pronto, para ser quien quieras ser. No hay límite en el tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar de nuevo.
Este fin de semana nos vamos a un museo. No es un día cualquiera. Pues vamos, el sábado estaremos en el Museo ABC con motivo de la campaña. En realidad no tiene gracia, organizada por la Cruz Roja. Ay, pues vamos, por favor. Pues vamos, el sábado estaremos en el Museo ABC en la calle Amaniel 29 de Madrid. No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. Las mañanas del fin de semana en Radio Nacional. Radio Nacional en Internet. Emisión en directo. Es mediodía, las... Noticias actualizadas al instante. De otra última hora que nos... Todas las emisoras. Radio 3. Radio Exterior. Radio Clásica. Radio 5. Los blogs. Descarga y escucha los podcasts de tus programas. Bajarte un programa a través de Internet y o comparte los contenidos que te interesan en las redes sociales. Búscanos en facebook.com. Toda Radio Nacional a un clic en rtve.es. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:34, 2:34 en las Islas Canarias, en esta primera edición del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional de España, celebrando nuestro 24º aniversario y viendo en nuestra página web ese mundo que tenemos, ese globo terráqueo, como va entrando gente, cada día más personas de diferentes lugares y plagadito de puntitos de donde se estáis escuchando. Por ejemplo, Agustín Otero, gallego, de Santiago de Compostela, nos escucha desde Nueva Jersey y ahora estáis por todos los sitios los gallegos, ¿eh? Miguel Pedrero. Pues sí, la verdad es que sí. Estamos por todos los sitios y hasta en la luna, parece. Y hasta en el Espacio en Blanco. Y hasta en el Espacio en Blanco, fíjate. Sí, señor. ¿Tú eres feliz con la vida que llevas, como decía esa frase que hemos...? Yo sí, ¿para qué te voy a engañar? Sí. ¿Disfrutas con lo que haces? Sí. Yo creo que... Eres un ser afortunado. Sí, yo creo que soy afortunado. En ese sentido soy afortunado. Hago lo que me gusta y llevo muchos años haciéndolo. O sea, que... Sí, señor. Que tengo suerte, sí. Para que no lo hagas siempre, como decía al final... tenemos la posibilidad de cambiar. ¿Dónde nos vamos hoy? Déjeme que diga 900-137-137 nuestro teléfono. Como no vais a poder comer tarta, perdón, que la tenemos ahí preparada para comerla, si podéis... Que me haga la pregunta al contrario, estoy escuchando a los compañeros. Sí, estoy viendo. Me están diciendo que... Yo como tengo poderes me doy cuenta de lo que habláis. Sí. Y como no vais a comer tarta, podéis llamarnos 900-137-137. Tenemos 5 premios. Dentro de un ratito os diremos a los ganadores. Bueno, nos vamos a Gran Bretaña. Hemos hablado... No se atreve a hacerme una pregunta, le digo a los compañeros. Bueno, sí, me están presionando. Me preguntan si tú eres feliz. Absolutamente. Cuando estoy aquí todavía mucho más. Pues fíjate, somos dos tipos afortunados. Llevamos 20 y tantos años haciendo radio, ojalá nos dejen hacerlo mucho más. ¿Dónde nos vamos hoy? Pues nos vamos a Gran Bretaña. Hemos hablado en esta misma sección hace algunas semanas. Hemos hecho algún repaso por diferentes procesos de desclasificación OVNI que están teniendo lugar o han tenido lugar en diferentes países del mundo. Este no es el momento, pero yo creo que en otra ocasión tendremos que hablar sobre las razones, el por qué coinciden en el tiempo tantas desclasificaciones OVNI. Desde luego no es casual. Claro, tú no crees en esas cosas, pero nosotros llevamos anunciando hace mucho tiempo que el contacto es inminente. Yo no sé si el contacto es inminente, pero lo que está claro es que ha habido comunicación o contacto entre diferentes altos mandos militares de distintos ejércitos pertenecientes a distintas naciones, y hay un plan o un objetivo, algún tipo de acuerdos para liberar toda esta información. Mira, si esto hubiese pasado hace 10 o 15 años, sería el gran notición dentro, no solo en la prensa más generalista, sino dentro de nuestro mundo, en el mundo que se suele llamar del misterio, aunque yo no estoy muy de acuerdo. En programas como este, en Espacio en Blanco, en revistas especializadas como en la que trabajo, Año Cero, sería un tema de portada, es decir, sería un tema de gran interés, de gran impacto. Sin embargo, ahora mismo está pasando desapercibido. ¿Por qué? Muy simple. Porque si antes teníamos falta de información y cualquier documento que liberaba cualquier ejército, cualquier servicio de inteligencia referido al tema OVNI, era motivo de discusión y de atención, ahora mismo hay tantísima información que pasa desapercibido precisamente por eso, porque no tenemos tiempo ni recursos para analizar toda esa información. Estamos hablando de millones, probablemente de millones de documentos liberados en estos 2-3 últimos años
por ejércitos y servicios de inteligencia de diferentes países sobre el fenómeno OVNI. Hoy nos vamos a ir a Gran Bretaña. De vez en cuando nos paramos un poquito, vamos con ello. ¿Tienes algunos cortes, algunas historias que contar? Sí, ¿verdad? bueno, vamos a empezar quizás comentando algunos de los casos más interesantes, ¿no? El Ministerio de Defensa británico hace un par de años decide desclasificar, ellos dicen, toda la información que tienen sobre ovnis en sus archivos. Yo no me lo creo, si nos da tiempo comentaremos por qué. Y al igual que hicieron los franceses en su desclasificación OVNI, volcaron toda esa documentación en Internet, en la página del Ministerio de Defensa británico, y como digo, cientos de miles de documentos. En su momento me pasé bastante tiempo, bastantes semanas estudiando esos documentos y he entresacado algunos de los casos más interesantes y más impactantes. Uno de ellos es, no hace demasiados años, el 21 de abril de 1991, un avión de Alitalia con 57 pasajeros que hacía la ruta Milán-Heathrow, el gran aeropuerto londinense. Y cuando estaba sobrevolando el condado de Kent, de pronto observa muy cerca del avión un objeto, a pleno día, un objeto en forma de bala, de aspecto metálico, según el piloto y el copiloto, que pudieron contemplarlo, aproximadamente de unos 3 metros de diámetro y una luz marrón claro. Bueno, el objeto llegó a estar tan cerca del avión que el piloto y el copiloto temieron un impacto y gritaron, ¿no? Empezaron a gritar, presa del pánico, ¿no? Cuidado, cuidado, que viene hacia nosotros. En ese momento contactaron con el control de tráfico aéreo y los radaristas le confirmaron que efectivamente estaban contemplando ese mismo objeto que, como digo, estuvo a punto, pero muy a punto, a puntísimo de impactar contra un avión con 57 pasajeros. Bueno, el caso es que esto generó desde luego una investigación oficial. Bueno, digo mal, 2 investigaciones oficiales. Una por parte del Departamento de Aviación Civil, que lo único que pudieron concluir es que se trató de un fenómeno absolutamente inexplicable, no sabían su origen. Y por otra parte, el Ministerio de Defensa británico también comenzó a realizar sus investigaciones y llegaron a las mismas conclusiones. Aún así, en estos informes desclasificados yo no he encontrado, por ejemplo, ninguna información sobre la captación de este objeto por parte de los radares militares, ¿no? Si yo dudo que exista este documento, yo lo he buscado. Además, la desclasificación británica fue bastante desastre porque volcaron todos los documentos, y había documentos mezclados, informes de unos con otros, o sea que para seguir la pista a un caso, hacía falta tirarse mucho tiempo analizando esos documentos. Bueno, el caso es que esto generó un gran interés dentro del Ministerio de Defensa, y el principal interesado era el entonces ministro de Defensa, Tom King, que pidió toda la información sobre ese caso. Y de hecho uno de los documentos desclasificados es del responsable de la investigación oficial, un militar, al que se le encargó dirigir el equipo que investigó este caso, y le envía un documento al ministro de Defensa británico, Tom King, en el que dice que descarta que se trate de un misil británico, y dice: estoy llevando a cabo algunas investigaciones sobre incidentes de este tipo, relacionados con la inclusión de objetos no identificados en nuestro espacio aéreo, y mi conclusión es que este caso no es un incidente aislado. Pienso que el gobierno de Su Majestad debería actuar, atención, para asegurar la seguridad de las aeronaves. Otro documento, también del ejército británico, dirigido al ministro, también sobre este caso, también descarta la hipótesis del misil. Dice que el ejército británico no ha lanzado ni ha hecho ningún tipo de pruebas con ningún misil. Incluso descarta, que es una de las teorías que se pensó en un primer momento, que se tratara de un misil de corto alcance, por una razón, porque estos misiles llegan a una altura aproximadamente de 10.000 pies, pueden superarla, pero desde luego no llegar a los 22.000 pies, que es la altura a la que tuvo lugar este incidente. Pero es que hay más. Año 1992, otro avión, en este caso cerca de la isla de Elba, observa otro objeto en forma muy similar, en forma de bala, metálico, etc. Año 1992. Y a mediados de 1992, un Boeing 737 de Britannia Airways, cuando está aterrizando en el aeropuerto de Gatwick, de pronto divisa frente
frente a la cabina del piloto un objeto en forma de lenteja metálica. Bueno, los controladores del aeropuerto observaron el objeto e inmediatamente contactaron con el piloto para indicarle que no se le ocurriera virar a la izquierda porque iba a impactar contra este objeto. En el informe oficial sobre este caso, el ejército asegura que desde luego no hay una explicación, que no saben cuál es el origen de este extraño objeto que invadió el espacio aéreo británico, y concluye: desde luego hubo riesgo de colisión. y 43, lo que está claro es que no estamos solos, que hay miles de casos en todas las partes del mundo y lo estamos descubriendo ahora con toda esa documentación que están desclasificando los ejércitos. Creo que tenemos testimonios de casos también espeluznantes. Sí. Espero que nunca los ovnis choquen con las aeronaves, mucho menos aeronaves de pasajeros. Sí, bueno, algún día comentaremos algún caso de este tipo. Bueno, nos vamos a centrar en lo que estamos, desclasificación británica. Otro caso alucinante, además de este caso sí se hicieron eco bastantes medios de comunicación, periódicos muy conocidos, salió en los noticiarios. Este caso es de hace bastantes años, tiene lugar el 20 de mayo de 1957, pero es tremendamente interesante, ¿no? Y el análisis de los informes desclasificados, bueno, a mí, de verdad, estaba a punto de llorar cuando estaba leyendo esos informes, ¿no? 20 de mayo de 1957. Dos aviones de combate F-86D Sabre de la Fuerza Aérea Estadounidense, que estaban acantonados en una base estadounidense en Gran Bretaña, reciben la orden de salir en una misión de scramble, de interceptación, porque varios radares militares británicos al este de Anglia han localizado un ovni, un objeto volador no identificado, del tamaño de un portaaviones. Uno de estos pilotos... grandecito, un portaaviones. Enorme. Como te digo, saltaron todas las alarmas. Y uno de los pilotos de estos cazas de combate de la Fuerza Aérea Estadounidense es Milton Torres, y nos cuenta su experiencia. El scramble era una operación que hacíamos cuando alguna aeronave estaba perdida. Eso era lo que usualmente pasaba, pero este scramble fue otra historia. Estábamos al final del turno en la base esperando la orden scramble y la recibimos. Al minuto que despegué, bueno, y desde antes que despegara, me advirtieron que sería una misión con medidas para abrir fuego. ¿Abrir fuego? Y volteé y me dijeron, se te ordenará disparar 24 cohetes, un tipo de orden que requiere autentificación. Hice el procedimiento de autentificación y recibí 2 cartas que decían que sí, lo que significa que tenía que disparar. Mi primera preocupación fue, Jesús, este será el primer disparo de la Tercera Guerra Mundial. No quería pensar eso, pero fue lo primero que corrió por mi mente. Cuando llegué a esta situación tenía el dedo en el gatillo listo para disparar al ovni, pero se esfumó, se fue y supe que no era un avión común. Un militar que estuvo a punto de disparar un ovni. Sí, es decir, iba a pulsar el botón de disparo para lanzar una serie de cohetes y en el momento que iba a pulsar, ese objeto desaparece. Además comprobamos en sus declaraciones, por cierto, declaraciones, es justo decirlo, que realizó ante el periodista mexicano Johanan Díaz, que es uno de los investigadores. Hasta algunas veces en nuestro programa. Sí, lo sé, uno de los investigadores más activos del fenómeno ovni en la actualidad. Pues este hombre, justo cuando iba a disparar esos cohetes, el ovni desaparece. Es más, en la grabación escuchamos como Milton Torres dice que pregunta si la orden es correcta, si le ordenan disparar. Él no sabía cuál era el origen de esa aeronave. De hecho, se deduce por sus declaraciones que pensaba que era una nave soviética y que ese podría ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, el caso es que al día siguiente de este suceso, Milton Torres recibe la visita de un hombre muy trajeado, con aspecto de ejecutivo. Él dice, está seguro que era un agente de la NSA, que le advirtió que no debía contar nunca
nunca jamás nada sobre este caso porque podría ser acusado de un delito de revelación de secretos, ¿no? Y siendo un militar, desde luego, es muy grave. A lo largo, este caso lo siguieron muchísimos ufólogos británicos, escribieron al Ministerio de Defensa de Gran Bretaña, se entrevistaron con militares, nunca recibieron explicaciones. En los informes desclasificados, la conclusión del ejército es que este caso no tiene ningún tipo de explicación, y dicen que se han perdido, atención, las grabaciones de las conversaciones entre el piloto y los radaristas. Qué curioso, ¿no? Extraño, muy, muy extraño. Hay más testimonios, ¿no? Sí, si quieres vamos a escuchar a Milton Torres haciendo una reflexión personal sobre este incidente y otros tantos de los que ha tenido conocimiento, experiencias que han vivido sus compañeros, y cuál es su conclusión sobre este fenómeno, el fenómeno OVNI. Lo escuchamos. Personalmente pienso que ellos han estado ahí por años y están documentando lo que pasa en la Tierra. ¿Por qué razón? No lo sé. Estoy seguro que los rusos han tenido incidentes como este, y estoy seguro de que también otros. Sé que ha habido reportes en Perú, Argentina y otros países. Esto es algo demasiado universal como para ser un incidente aislado. Este es uno de tantos. Si existe una razón para ocultarlo y mantenerlo en secreto, es porque temen que la gente entre en pánico. Quizá es el argumento de siempre, ¿no? No cuentan las historias para que no nos asustemos. Sí, pero yo creo que ahora mismo las tornas están cambiando, pero eso lo trataremos en otro programa. Más casos. Hay muchísimos casos de avistamientos, como los que he podido seguir en diferentes partes de España, de encuentros cercanos, de aterrizaje, pero bueno, hay un informe que me llamó muchísimo la atención porque en realidad es un caso de abducción y el protagonista es un empleado del Ministerio de Defensa británico y su madre, que circulaban por una carretera cerca de Manchester y de pronto observaron una extraña luminosidad en el cielo. Acto seguido se encontraron frente a ellos a un aparato de color negro muy extraño y al lado un ser muy alto, de aspecto humano, de aspecto nórdico. Incluso en ese momento el coche se para. El motor se para, no pueden arrancar. En ese instante un objeto luminoso enorme aparece sobre el coche y las luces del automóvil se empiezan a encender y apagar. Y según los testigos, en ese momento el tiempo se detuvo, decía, era como si entrasen en otra dimensión, ni sentían, ni olían, ni escuchaban, y pasados unos segundos todo volvió a la normalidad. ¿Te imaginas qué momento? Bueno, pero lo peor, que es lo que suele pasar en este tipo de casos, es que cuando llegan a casa se dan cuenta de que han perdido más de una hora de sus vidas. ¿Tenemos un testimonio por ahí? No, de este caso no. Otro también muy espectacular. 4 de agosto de 1990, 2 testigos desde una localidad escocesa observan a pleno día un objeto muy brillante, forma de diamante, y bueno, tienen una cámara fotográfica a mano y deciden tomar unas instantáneas, ¿no? Cuando revelan las fotografías, las envían a un periódico, el Scottish Daily Record, que a su vez las envía al Ministerio de Defensa británico para que analicen esas fotos, ¿no? Bueno, el caso es que ni los autores de la fotografía ni los periodistas de este diario vuelven a tener más noticias ni del Ministerio de Defensa ni lo que pasó con estas fotos. Bueno, el caso es que entre los informes desclasificados está el informe sobre este caso, ¿no? Y ciertamente los militares británicos analizaron esas fotografías y llegaron a la conclusión de que desde luego aquello era un ovni y que a su lado se veían 2 cazas de combate del mismo ejército británico, o sea, 2 cazas de ellos, lo reconocen, ¿no? Pero, sin embargo, las fotografías, según el informe desclasificado, han desaparecido y no hay más información del incidente. Hombre, vamos a ver, si son 2 cazas del ejército británico persiguiendo un ovni, desde luego debe haber muchísima más información sobre ese caso, ¿no? Bueno, ese es uno de tantos. Luego tenemos muchos más casos de helicópteros que supuestamente investigan o sobrevuelan, helicópteros del ejército, los círculos de las cosechas, bueno, muchísimos casos, ¿no? Pero si quieres, para terminar, vamos a escuchar algunas declaraciones de un personaje que tiene mucho que ver con los informes oficiales del Ministerio de Defensa británico, Nick Pope. Nick Pope era un funcionario de este Ministerio de Defensa, funcionario civil, que
pasó por diferentes departamentos y en una de estas pues le tocó formar parte de la oficina de investigación OVNI del Ministerio de Defensa británico. Él era tremendamente escéptico sobre estas cuestiones, ¿no? Bueno, el caso es que una de las preguntas que se le ha hecho repetidamente después de la desclasificación es ¿por qué? ¿Por qué de pronto el Ministerio de Defensa británico decidió desclasificar esta información? Y eso es lo que contestaba Nick Pope. El Ministerio de Defensa del Reino Unido recibió muchas peticiones para dar a conocer información sobre ovnis y cualquier cosa que tuvieran respecto a este tema. Y su manera de hacerlo fue desclasificando este tipo de documentos ovni y hacerlos accesibles al público. Bueno, lo que viene a decir Nick Pope es que la desclasificación se llevó a cabo simple y llanamente porque el ejército recibió presiones, muchísimas presiones de periodistas, de asociaciones de investigación OVNI, de gente interesada y que decidió liberar esta información. Bueno, yo creo que la respuesta no es tan sencilla. Y de hecho, si quieres, te voy a adelantar algo, y es que antes de que se pusieran en marcha estos procesos de desclasificación, según las informaciones que me han llegado, tuvo lugar una reunión en París a la que asistieron altos cargos militares de diferentes ejércitos, de varias naciones, sobre todo de Estados Unidos y algunas naciones europeas, ¿no? Y parece ser que esa reunión, de lo que se habló y el objetivo de esa reunión, era poner en marcha este proceso de desclasificación, digamos mundial, sí, mundial, podríamos decir mundial, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Yo he pulsado algunas opiniones, ¿no? Me han dado diferentes respuestas. Pero yo tiendo a pensar que probablemente hay muchas cosas que nos estamos perdiendo, ¿no? Y hay otras razones, pero una de ellas es que ha llegado un punto que los militares no saben qué hacer con esa información. No saben más que los investigadores civiles, tienen más elementos de juicio porque hay informes militares con detecciones en radar, fotografías, persecuciones de cazas, que además llevan en su panza, llevan cámaras que por lo tanto han fotografiado y filmado esos objetos. Es decir, tienen muchos elementos de juicio para saber que el fenómeno es real, que no les ha atacado, por lo tanto aparentemente no es peligroso, pero no saben qué hacer, no saben cuál es el origen del fenómeno y por muchas investigaciones que realicen no lo van a saber. Entonces, quizás lo que pretenden con estos procesos de desclasificación es interesar a los científicos, a las universidades, ¿no? Y de ese modo, pues bueno, que algunos de esos científicos colaboren con ellos o al menos que se interesen por el tema y realicen estudios más científicos, más profundos, que no es algo para lo que estén preparados los militares ni es algo para lo que deban emplear el dinero o los medios que tienen. Bueno, nos echan ya, nos dicen que tenemos que marcharnos. O eso, o que nos están preparando el camino, ¿no, Miguel? Bueno, no lo sé, ¿eh? No lo sé. ¿No lo sabes? No. Seguimos la semana que viene. Un placer que estés con nosotros. Muy bien, hasta la próxima. Teníamos un concurso, teníamos 5 premios que han sido para Ángeles Riado de Almería, Pastora de Florencio de Castellón, Eloy Ferrer Godoy de Tenerife, Silvia Mateos Pérez de Navarra y Carlos Javier Barrera de Huesca. Poneros en contacto con nosotros y os mandaremos ese premio, para darnos la dirección y os mandamos ese premio. Mañana más, la segunda cita de este programa en el que nos vamos a ir hasta Yemen con algunas de las claves de lo que allí está ocurriendo. Últimamente estamos tratando de desvelaros cosas que ocurren y sobre todo de obtener respuestas. Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco. Volvemos, pasan algunos minutos de las 3 y después de los servicios informativos seguimos. Solo estamos deseando que estéis disfrutando de nuestra compañía. Redes sociales abiertas y los saludos para todos los que seguís ahí. Y redes sociales, sabéis, hay Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Y para nuestro segundo tiempo hemos seleccionado a un maestro del misterio. Será interesante el viaje que vamos a comenzar con él. Ya veréis, si queréis seguirlo, cómo vamos a aprender mucho. Tradicionalmente, la Edad Media ha sido considerada un periodo de estancamiento del saber, sombrío y cruel.
Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La Edad Media fue un periodo prolífico en inventos y descubrimientos. A la Edad Media pertenecen increíbles avances tecnológicos como las lámparas perpetuas, los espejos mágicos y originales aparatos voladores, además de los diabólicos autómatas que fueron ocultados a los ojos del gran público. Entre los más audaces avances de esta época desconocida está la pólvora, la imprenta o el papel. Se desarrolló la energía hidráulica, se crearon los relojes mecánicos, la taladradora, las gafas, la bicicleta, el parchís o el botón, que permitió que la vestimenta se ajustara al cuerpo. La superstición hizo desaparecer las cabezas parlantes y autómatas, unas máquinas que funcionaban por palancas o movimientos ascendentes de aire y agua caliente. Se cuenta que hombres de ciencia como San Alberto Magno o Roger Bacon las usaron para consultarles problemas o como servicio doméstico. Asimismo, en la Edad Media se escribieron miles de libros que abrieron el camino a otras épocas de mayor esplendor. Los libros que alumbraban una cultura vasta y rica y desconocida por la mayoría de las personas. Esta noche queremos descubriros alguno de estos avances, daros a conocer lugares mágicos y hablaros de fiestas sagradas con la ayuda de nuestro invitado. Y nos queda saludar a nuestro primer invitado, don Jesús Callejo. ¿Cómo está usted? Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado que estés con nosotros. ¿Leonés de dónde? ¿León? De Valderas, un pueblo del sur de León. Del sur de León. Sí. Bueno, decir que Jesús Callejo es licenciado en Derecho, que colabora en revistas como Iberia Vieja, Más Allá, Enigmas, Año Cero, que ha escrito un montón de libros, compañero de programas de radio y viejo compañero también del Espacio en Blanco. ¿Qué lleva, siempre hago la misma pregunta, a un licenciado en Derecho, que está bastante tranquilito tú con tus cosas, a meterte en esto? ¿Por qué? Bueno, no te creas, hay muchos licenciados en Derecho que cada vez les gustan más el misterio, ¿no? También tenemos un amigo común que es Carlos Canales, que también es de la misma rama, de la misma profesión. Yo creo que la licenciatura en Derecho, por lo menos a mí, me ha servido un poco de equilibrio, ¿no? Por una parte tenía ese pie anclado en el suelo, que era mi formación jurídica, y por otra parte mi fantasía, mis sueños, pues que son todos estos temas que tanto nos gustan a los locos maravillosos. Afortunadamente. Y es cierto que la historia nos ha cambiado. Nos han contado muchas cosas de la historia que no son ciertas. Sí, lo que nos queda, porque yo creo que uno de los grandes misterios de la historia es que no lo sabemos todo. Y no lo sabemos todo por distintas razones. Primero porque gran parte del saber que estaba acumulado en pergaminos, en manuscritos, en libros, ha desaparecido, y ha desaparecido deliberadamente. Es decir, la biblioteca de Alejandría, cuando se quema, y no se quema una vez, sino más de media docena de veces. ¿Media docena de veces? Sí. La primera es Julio César en el año 47 a.C. y después la última, lo poco que queda, ya es en la época musulmana. Entonces se hace de forma deliberada, pero no solo es la biblioteca de Alejandría, que albergaba hasta 900.000 volúmenes, es la biblioteca de Constantinopla, es la biblioteca de Córdoba, es decir, tantas y tantas que tenían el conocimiento que hasta ese momento se atesoraba en la humanidad, ¿no? De los pocos que sabían escribir y de los textos que se iban copiando y reproduciendo. Entonces, si ahora prácticamente no sabemos nada de los orígenes de Egipto o de Babilonia, o del origen de tantas y tantas cosas, incluso de aparatos tecnológicos, es porque esos aparatos, esos objetos, esos autómatas, como se decía en la presentación, han desaparecido. Es como si hubiera una especie de sociedad secreta negra que no ha querido que se evolucionara al ritmo lógico de evolución por los grandes genios que hemos tenido anteriormente. Y de hecho, cuando nos metemos ya en la Edad Media, que es una edad prodigiosa, no tan oscurantistas como nos han querido decir, es una Edad Media donde se ponen muchísimas zancadillas al conocimiento, a la tecnología. ¿Por qué? Porque hay un factor fundamental y primordial, que es la religión. Y sobre todo la parte perversa de muchas religiones, que es la superstición. Y eso es lo que hace que se estanque de una vez por todas un conocimiento que se había relanzado en todo el mundo grecolatino. Aún así, a pesar de todas esos incendios en las bibliotecas, también se nos ha contado la historia de una manera muy partidista, ¿no? Por ejemplo, el caso de que Colón llegó a América el primero. Eso no es cierto, ¿no? Hay datos. No, el Colón fue el último que llegó. Suena chiste, suena casi como a titular periodístico, pero la realidad es esa. Colón no fue el primero. Sí fue el primero a nivel oficial, es decir, fue el que lo descubre y regresa para contarlo. Entonces, ese es el gran mérito que tiene Colón.
pero se sabe que anteriormente a él estuvieron los vikingos en la parte norte de Norteamérica, todo lo que es Terranova, la península del Labrador. Fueron los vikingos los que lo descubrieron. Leif Erikson, por ejemplo, el hijo de Erik el Rojo, se sabe, está acreditado que alrededor del año 1000 horadó con su huella todos esos territorios que luego se llamaron Vinlandia. Se sabe que estuvieron los irlandeses también antes, se sabe que estuvieron los escoceses. Ahí está el príncipe Sancler, ahí estuvo la expedición de Zeno, ahí está una serie de mapas, incluso de vestigios en la capilla de Roslin, donde aparecen mazorcas de maíz, cuando se sabe que es un producto típicamente americano. Bueno, pues eso fue también antes. ¿Quién llevó esas mazorcas allí, verdad? Claro, exactamente. Y hubo otros cuantos, incluso los templarios. Hasta, si me apuras, los mandingas en África también llegaron allí en el siglo XIV con su príncipe Abukar II, que era, bueno, pues el que tenía una flota, era también un soñador y sabía que allende de los mares tenía que haber otro tipo de tierras. Se sabe que organizó una expedición y que llegaron. Lo que pasa es que no regresaron. Ese es el problema. Entonces, vestigios en América de muchos pueblos, muchas culturas que llegaron anteriormente a Colón, incluso los portugueses también estuvieron antes, eso no hay ya casi ninguna duda. Pero Colón tuvo el gran mérito de que vino, lo contó y atesoró pues toda la fortuna que él ya sabía perfectamente que iba a conseguir gracias a las capitulaciones de Santa Fe, porque él sabía perfectamente dónde iba. Tenía los medios, los mecanismos y los mapas para saber dónde iba. ¿Y los chinos también llegaron? ¿Un grupo de eunucos eran los chinos? No, eunuco era el jefe. Zheng He, el jefe de la expedición, era un personaje de estos fascinantes. De hecho, le llaman el Colón chino, por los conocimientos que tenía. Él no era chino realmente, era un esclavo de origen, le convierten en eunuco, pero rápidamente el emperador chino se da cuenta de la valía que tiene este personaje, ¿no? De lo que sabe de barcos, de lo que sabe de mar, de lo que sabe de todo. Y entonces le convierte al final, con el tiempo se hace almirante de la gran flota china, y él es el que hace unas grandes travesías donde parte ha sido camuflado con el tiempo. Hace poco salió un libro de Gavin Menzies que precisamente trata esta gran odisea. Se titula 1421, el año que China descubre el mundo. Bueno, pues 1421 sería ese año específico en el que la gran flota de Zheng He llegaría a las costas de América. Pero es que no solo llega a las costas de América, también llega a Australia, antes que, por supuesto, muchísimo antes, 3 siglos y medio antes que James Cook, y descubre las Islas Malvinas muchísimo antes que fueran descubiertas, y da la vuelta al mundo antes de que Magallanes diera la vuelta al mundo, y Elcano. Es decir, que hace una cantidad de cosas que luego se van perdiendo. ¿Por qué? Porque cuando regresa Zheng He otra vez a China, el emperador que había auspiciado estas expediciones había muerto, y el heredero no le interesaba para nada todo esto. Y a partir de ahí es cuando, bueno, pues sí oculta un poco todo este tipo de mensajes, todo este tipo de información, pero sí quedan como mapas camuflados, ocultos, que se va reproduciendo. Bueno, pues según Gavin Menzies, la teoría que él tiene es que uno de esos mapas son los que llevó Colón precisamente para descubrir América, porque ya sabía que por lo menos los chinos habían estado allí en 1421. Esto es Radio Nacional de España, el espacio en blanco. Estas son algunas de las cosas que esta noche queremos averiguar. Nos vamos hasta la Edad Media, hasta esa edad oscura, eso nos han contado, para descubrir que seguramente había muchas más cosas. Lo hacemos después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
Por lo que vemos, la Edad Media no era tan oscura como nos han contado, ni, ¿verdad? Había un montón de cosas que de repente que parece que se han cortado esa cadena de evolución. Se cortó porque, claro, el conocimiento estaba reducido prácticamente a los monasterios, que son los que sabían escribir, los que sabían leer. El pueblo llano pues no tenía conocimiento ni acceso a este tipo de inventos y desarrollos, a pesar de que muchos luego tuvieron una aplicación práctica, por supuesto, en la agricultura, en las distintas producciones que había en aquella época, pero muchos eran inventos que pasaron sin pena ni gloria, ¿no? Que luego han sido redescubiertos de alguna manera, y sobre todo cuando llega Marco Polo nos damos cuenta de que cosas que ya se habían inventado aquí, como la pólvora, por ejemplo, que se le atribuye a un monje benedictino alemán, pues ya los chinos también habían descubierto la pólvora, entre otro tipo de cosas, ¿no? Entonces es como si se volviera un poco a redescubrir que realmente en Europa, que nos mirábamos al ombligo porque no conocíamos otro tipo de culturas, pensábamos que eran los pioneros en muchas de este tipo de artilugios, de inventos, de descubrimientos. Entonces, en el momento que poco a poco nos fuimos expandiendo al mundo, ¿no? Y me refiero a Europa como tal, ahí nos dimos cuenta de que otro tipo de culturas también estaban aportando muchísimo de su conocimiento, de su avance, entre ellos los árabes, que no hay que olvidar que estaban un poco como una cultura permeable en distintos lugares del mundo, y ellos fueron transmitiendo de un sitio a otro pues determinados conocimientos que se iban produciendo en distintas latitudes. Había 6 culturas importantes en ese tiempo y no eran muy conocidas entonces, ¿no? Sí, bueno, estaba la cultura principal, la nuestra, un poco por decirlo así, que era la cultura del occidente latino. Luego estaba la otra, la del Oriente griego, en fin, la que se empezó a denominar la cultura bizantina. Ya ves que en el momento que se extiende el Imperio Romano, se queda el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente se queda como cultura bizantina, que también, con mucho desarrollo, con Constantinopla como centro principal a todos los niveles. Te comenté antes lo de la biblioteca, como también fue devastada, entre otras por la Cuarta Cruzada, ¿no? Que arrasó todo el conocimiento acumulado hasta ese momento en Constantinopla. Esas eran las dos culturas un poco principales que más conocíamos. Luego estaba la árabe, lo que te decía que era una cultura permeable que participaba un poco de todas y que los grandes descubrimientos astronómicos pues se debían a los árabes. También estaba en Oriente China y la India. De ellos se sabía muy poco, solo a raíz de esos exploradores y viajeros que iban transmitiendo noticias casi a cuentagotas. Sobre todo pues Marco Polo fue uno de los principales, ¿no? Los que nos cuenta las bellezas, las maravillas de China, pero eran dos culturas muy desarrolladas que todavía no se sabía, ¿no? En la Edad Media, que tenía tanta importancia. Y por último estaba algo que no era conocido hasta que Colón precisamente llega a América, que era la cultura maya. De todas las culturas precolombinas, la maya era prodigiosa porque cuando se empieza a descubrir lo que ellos sabían, no solo sus conocimientos astronómicos, ese conocimiento de la bóveda celeste, que sabían a la perfección, sus conocimientos matemáticos, ellos empezaron a manejar el cero muchísimo antes que en Europa, ellos tenían un calendario muchísimo más preciso que incluso el que tenemos ahora mismo. Es decir, todo eso evidenciaba que la cultura maya no era una cultura primitiva, por muy precolombina que fuera, era una cultura que podía estar perfectamente a la altura de las mejores culturas de ese momento, y estamos hablando del siglo XIII, siglo XIV. ¿Y cómo era la Edad Media? La idea que se nos ha transmitido, al menos el que llega a través de lo que hemos estudiado en la historia, era una época gris, oscura más que gris, la gente viviendo pobremente, los que controlaban era la iglesia y los nobles, y los demás no tenían acceso ni siquiera a saber leer ni escribir. Claro, era una época que es cierto que ocurrieron muchas cosas. Hubo luminarias que de alguna forma dieron luz a esta edad oscura, ¿no? Grandes genios que se anticiparon a Leonardo da Vinci. Y entonces eso es lo que ha rescatado un poco pues todo ese conocimiento que por desgracia se fue perdiendo en muchos monasterios, porque son los que sabían leer y escribir. Pero claro, la Edad Media, cuando a alguien le preguntas qué es la Edad Media, lo asocia primero a un periodo muy largo, fueron casi 1000 años, eso es una edad amplísima donde ocurrieron muchas cosas. Pero claro, fue una etapa donde ocurrieron 8 terribles cruzadas, la época de las cruzadas. ¿Terribles, dices? Sí, terribles, porque todas esas cruzadas lo que hacían era que retrasaba otra vez la cultura, es decir, con el acicate de que iban a rescatar la Tierra Santa, tanto unos como otros, lo que se producían era barbarie, muertes. Fíjate, una de las cruzadas que no está dentro de estas 8 oficiales, que es la Cruzada de los Niños de 1212, fue una salvajada, ¿no? Unos niños que quieren salvar el mundo, que quieren ir a Tierra Santa, que se embarcan en Marsella y al final acaban siendo esclavizados por los árabes del norte de África. Es decir, murieron niños y niñas a mansalva, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de cosas ocurrieron a lo largo de la Edad Media.
También ocurrió, bueno, pues guerras de toda índole. La más conocida posiblemente la Guerra de los 100 años, la que mantuvieron entre Francia e Inglaterra. Eso también asoló estas dos naciones e hizo que la Edad Media también pues quedara estancada en ese progreso científico, por no hablar de las pestes bubónicas. Hubo unas cuantas que prácticamente una de ellas arrasó 1/3 de la población europea. Todo eso lo vas juntando, una serie de elementos, incluso una glaciación, que hay mucha gente que no sabe. O también, ahora se habla mucho del cambio climático, también un cambio climático en la Edad Media, una glaciación donde las temperaturas bajaron tanto que congelaron no solo a las personas, sino las ideas de esas personas. Y eso también yo creo que impidió que el conocimiento avanzara como tenía que avanzar. Es decir, que si juntamos todo eso en el aspecto negativo, en el aspecto peyorativo, es cierto que fue una edad oscura. Pero luego hubo una serie de personas, y algunos posiblemente saldrán a relucir en esta entrevista, que son los que dieron lustre, son los que dieron pompa, son los que dieron luz pues a esa edad oscura. Y uno de ellos, el Papa Mago, el Papa del año 1000. Espacio en Blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Aquí estamos en Radio Nacional de España, en este Espacio en Blanco de hoy con Jesús Callejo. ¿Qué inventos podíamos resaltar de esa época? Ha habido muchos, hemos dado una pequeña noción, la imprenta, las gafas, la taladradora. Hay muchísimos. Francis Bacon, que era un filósofo portentoso, ¿no?, del siglo XVII, él comentaba que hubo 3 inventos que cambiaron la humanidad. Para él, ¿no? Y además tenía razón. Uno de ellos era la imprenta, el otro la pólvora y el otro la brújula. Y fíjate que son 3 inventos que se desarrollan a lo largo de la Edad Media. ¿Por qué él destacaba estos? Porque evidentemente la brújula magnética sirvió para las navegaciones marítimas. Por entonces la navegación marítima era fundamental para la transmisión del comercio. Aquel país que no tenía barcos y que no conocía la brújula o el astrolabio, por cierto, un invento árabe, pues muy difícilmente se podía mantener, ¿no?, dentro de la gran competencia que había en aquella época. Entonces la brújula fue fundamental, y sobre todo cuando se descubre. Ya digo que se descubre en Europa, pero se supo después que los chinos ya lo sabían hace tiempo y conocían perfectamente la piedra magnetita que se movía siempre en esa dirección del polo magnético, del polo norte. La imprenta, evidentemente la imprenta, gracias a la imprenta, para unos lo consideraban como una maldición, porque a partir de ahí es cuando se empiezan a reproducir obras que deberían ser sagradas o que solo tenían que estar destinadas para determinados ojos, que eran los ojos de los sabios, los ojos de los científicos. Bueno, pues la imprenta lo que hace es popularizar la cultura, que llegara a otra serie de personas y que se pudiera reproducir de una forma sistemática pues aquello que antes solo había que hacerlo de forma amanuense, haciendo copias y copias y copias, que es lo que se hacía por otra parte en la Biblioteca de Alejandría. Cada persona que iba allí, cada viajero que iba a la Biblioteca de Alejandría tenía la obligación de dejar su libro original, y los copistas, los escribas, le hacían otra copia, ¿sí?, que es la que le entregaban, pero el original tenía que quedar siempre en los anaqueles de la Biblioteca de Alejandría. Esa era la condición previa si tú querías entrar en esa ciudad tan cosmopolita. Por cierto, Miguel, una palabra que procede de Alejandría, la palabra cosmopolita. Y la otra, como no, la pólvora. La pólvora, estamos hablando de una época belicosa, una época militar. Aquel que tenía la pólvora, aquel que tenía los medios ofensivos y defensivos más apropiados, conseguía más territorio y, por lo tanto, tenía más posibilidades de sobrevivir a cualquier conflicto bélico. Entonces la pólvora fue fundamental. Y, sin embargo, los chinos ya la utilizaban para sus juegos pirotécnicos en el siglo X. Es decir, que aquí nos encontramos con 3 inventos que revolucionan la humanidad desde el punto de vista europeo, pero que eran 3 inventos que ya revolucionaron Oriente y sobre todo el Imperio Chino, porque lo conocían anteriormente que nosotros tuviéramos constancia de ello. Hubo más cosas que se inventaron en esa época, como fueron, a mí me llama mucho la atención, los cheques. Sí. Eso fue algo que era chino, un invento árabe. Sí, bueno. Esa forma de mover el dinero. Sí, un poco el cheque, no sería mejor la palabra adecuada, porque fíjate que el cheque es más un invento templario. Es decir, cuando ellos, sabes que los templarios, en las encomiendas que tenían, precisamente surge la orden templaria como medio defensivo, para que los peregrinos cuando fueran a Tierra Santa pues no sufrieran percances. Entonces el llevar dinero con tanto sonante pues era como pedir a gritos que te atracaran y te mataran, ¿no? Entonces una forma era que llevaras un papelito que podías, con unas claves secretas, que era canjeable en otra encomienda templaria, y luego pues si tú acreditabas evidentemente que eras el portador de ese papelito y que habías depositado el dinero en una encomienda, imagínate, de templaria, pues en Siria, si tú estabas en Siria, te podían reembolsar ese dinero. O sea, espera, tú llegabas eso a Siria, ¿sí?,
pues salías de España, en Ponferrada, dejabas todo tu dinero en esa encomienda templaria, te daban un papelito y llegabas... Un papelito con unas claves secretas que solo tú conocías, claro, porque si no el papelito te lo robaban y estamos en las mismas, ¿no? Y luego tú eso en otra encomienda, si tú necesitabas ese dinero, pues entonces lo canjeabas por esa cantidad. Entonces eso es lo más parecido a lo que se puede llamar el cheque. Claro, que es medieval, evidentemente, porque la orden templaria pues tuvo su desarrollo en la Edad Media. Así que sería, sin embargo, lo otro sería el papel moneda. Es decir, lo que se utilizaba mucho en aquella época era la moneda contante y sonante, pero el papel moneda es un invento chino, es un invento, por lo menos así lo transmite Marco Polo cuando va al imperio del Gran Khan, del Kublai Khan, y entonces se cerciora de que, además de las moneditas de plata o de bronce o de hierro que circulaban de un sitio para otro, había ese papel moneda. Entonces Kublai Khan se había enterado de que se podía comprar prácticamente todo haciendo con la imprenta, que ya conocían de tipos móviles, no solo de los tipos fijos, sino que los tipos móviles ya los conocían también los chinos. Entonces empezaron a sacar muchos papeles y entonces eso les sorprendía. Y le sorprendió muchísimo a Marco Polo porque nunca había visto que ese papel moneda funcionara de tal manera que se podía comprar con él lo que se quisiera, porque tenía el sello real, el sello imperial. Y de hecho lo llamaban el papel del viento, porque dice que se volaba con mucha facilidad con el viento. Así que aquel que perdía el papel moneda, pues se llevaba un considerable disgusto, igual que pasa ahora si alguien pierde un billete de 500 euros. Pues una cosa parecida. Así que son dos elementos medievales también, pero con una finalidad muy parecida, que era no llevar siempre dinero, que pesaba en los jubones, y llevar ahí ese dinero pues era muy peligroso también. Entonces ese papel moneda fue un invento chino que luego, a través de Venecia, pasa al resto de Europa y se dieron cuenta la gran utilidad de poder llevar una gran cantidad de dinero con un papel. Claro, ahí empiezan a surgir también la bolsa, los primeros bancos y otro tipo de circunstancias que ya nos meteríamos de lleno en el Renacimiento. Y también se inventan los relojes en esa época. Sí, los relojes, lo que pasa es que hay distintos tipos de relojes. Cuando se habla de reloj, tendríamos que hablar si hay un reloj de pesas o es un reloj de cuerda. Es decir, que no todos tienen el mismo origen, a pesar de que todos serían medievales. Es decir, cuando estamos hablando de la época medieval es que estamos hablando de 1000 años, estamos hablando del siglo V hasta el siglo XV, o sea que manda narices. Entonces, el reloj ha sufrido distinta evolución, igual que ha pasado con la brújula, desde la brújula más primitiva, más rústica, que era colocar, pues eso, en el agua una piedrecita de magnetita y a ver un poco dónde indicaba, hasta las más sofisticadas con un armazón de madera, que son las que se llevaban precisamente en los barcos o en los juncos chinos. Bueno, pues con el reloj pasaba lo mismo. ¿A quién se le puede atribuir el invento? No se sabe. Se sabe, por ejemplo, que el reloj de pesas, uno de los que más lo difundió fue Alfonso X el Sabio, nuestro rey castellano. Entonces, pero no fue él el que lo inventó. Él ya había tomado el modelo de otros cuantos anteriores, pero estamos hablando de un siglo anterior. O sea que es un invento curiosísimo que sobre todo surge cuando se empiezan a conocer muy bien los engranajes, cuando se empiezan a conocer muy bien los muelles de precisión. Pero claro, eso en parte ya lo sabían en Grecia. Cuando se hacen autómatas, muchos de esos autómatas se están moviendo precisamente por este tipo de engranajes. La máquina antiquitera, Miguel, que tú conoces muy bien, ese opar, ese objeto fuera de tiempo, que por cierto se puede ver en el Museo Arqueológico de Atenas, pues es una máquina supuestamente del siglo I antes de Cristo como mínimo, y sin embargo los diferenciales, los engranajes, los muelles que tiene como reloj astronómico que es, y se ha demostrado que es un reloj astronómico, está evidenciando que había unos conocimientos superiores. Posiblemente el reloj fuera de aquella época, no lo sabemos, no ha llegado ninguno a nosotros, solo ha llegado reloj astronómico, pues no reloj de horas. Lo que serían los relojes nuestros, tanto el de cuerda como el reloj de pesas, serían inventos medievales y sobre todo potenciados por Alfonso X el Sabio, que además potenció el ajedrez. ¿Quién proporcionó a Colón los mapas que utilizó para ir hasta América? ¿Y por qué dijo que quería ir a las Indias? Bueno, a las Indias iba, realmente, pero no era a las Indias orientales, sino a las Indias occidentales. Ese es el problema. Bueno, ya sabes que está la teoría oficial. La teoría oficial es que él pensaba que iba a las Indias, que era buscar una ruta marítima comercial mucho más corta, y pensaba que cruzando el Mar Tenebroso, el Mar Atlántico, pues podía llegar ahí, ¿no? Pero él siempre pensando que llegaba a la India como tal, no a una tierra nueva. Esa es la versión oficial. Últimamente está en desuso, en fin, habría que descartarla, porque él sabía perfectamente dónde iba. Sabía lo que iba a durar ese viaje, por eso evitó el amotinamiento, porque también falseaba el diario de a bordo, llevaba 2 diarios de a bordo. Sabía perfectamente dónde iba porque tenía información privilegiada. La información privilegiada le venía por distintas vías. Una por
el mal llamado piloto anónimo, porque el piloto anónimo se sabe que era Sánchez de Huelva, Alonso Sánchez de Huelva, y por lo tanto de anónimo no tiene edad cuando ya sabemos su nombre, ¿no? Que además le encuentra en la isla de La Gomera. Él había estado, parece, como náufrago en las tierras americanas en el año 1485, le da una información y gracias a eso pues va reconstruyendo un poco su hoja de ruta que luego hará unos cuantos años más tarde. El mapa del Piri Reis es esencial porque ahí nos da una información donde uno de los marineros de Cristóbal Colón dice que llevaba un mapa que también usó su jefe, Colón, y ese mapa es el que luego le capturan los otomanos y luego sirve para que en el año 1513 Piri Reis elabore ese mapa tan prodigioso y tan portentoso, ¿no? Bueno, pues según las anotaciones que aparecen en el margen, Colón llevaba un mapa que le permitía saber dónde iba, la ruta que iba a seguir. Pero es que Colón, si es verdad lo que dice en el mapa del Piri Reis, y aquí es uno de los enigmas históricos por antonomasia, dice que ya había estado, es decir, Colón, Cristóforo Colombo, como le ponen en el mapa del Piri Reis, ya había estado en el 890 de la Égira, que correspondería más o menos al 1486 de nuestro calendario gregoriano. Es decir, que por lo menos estuvo unos 5 años antes en América. Así que, qué curioso, cuando él fue en 1492, sabía perfectamente dónde iba. Sabía perfectamente que iba a descubrir esas tierras y por eso tenía esa obsesión de que le nombraran almirante de la mar Oceana. Tenía la obsesión de que quería quedarse con todas las riquezas que le iba a encontrar y que estaba seguro que iba a encontrar. Así que son determinadas informaciones que le van llegando y sobre todo también por el contacto que tenía con determinados jerarcas portugueses que le suministraron algún tipo de mapa. No lo olvidemos que su suegro fue el gobernador de Porto-Novo y por lo tanto de Porto Santo, y tenía también información privilegiada a ese tipo de mapas que custodiaban como si fuera secreto de Estado por parte del gobierno portugués. Esos mapas, hablando de mapas, no quería entrar yo en el asunto, pero ya que lo has nombrado, ¿quién dibujó esos mapas? Mapas en los que se dan datos increíblemente concretos de las costas de Norteamérica, de zonas de África, incluso de la Antártida, del continente al norte y al sur. ¿Quién podía haber hecho esos mapas? Vamos a ver, como ves el tema es complejo y bueno, yo creo que apasionante, pero te voy a hacer un resumen muy rápido, ¿no? Para no irnos por otros vericuetos. Partimos de la expedición de Zheng, la expedición china, 1421. Llegaría a América, según los datos y según ha comprobado y ha demostrado Gavin Menzies en este libro que te cité antes. Muy bien, en 1421 llega la flota china a las costas de su país y allí hay un italiano que se llama Nicola da Conti. Nicola da Conti se da cuenta de la hazaña que habían protagonizado Zheng y sus juncos chinos, hasta 107 juncos chinos, estamos hablando de juncos chinos con una eslora casi de 200 metros, o sea, una cosa gigantesca, y se entera de las tierras que han descubierto. Él parece que hace una especie de esbozo de ese mapa en el año 1423, 2 años más tarde. Él luego se va a Italia, se va a Venecia y aparece luego un mapa que no es el de Nicola da Conti, que es el que llaman el mapa de 1428, del que prácticamente se ha perdido toda la pista. Pero ese mapa del mundo de 1428 describe todos los continentes que había en ese momento y los que hay ahora, pero con unos conocimientos geográficos que no se conocían, evidentemente, en aquel momento. Es decir, alguien dibujó un mapa preciso de todo el globo terráqueo en el año 1428. La información más lógica es que la obtuvieran de estas expediciones de las flotas chinas. A partir de ahí se empiezan a configurar otro tipo de mapas donde aparecen reflejadas tierras que no deberían estar ahí, sencillamente porque no habían sido descubiertas. Por ejemplo, el mapa de Fra Mauro, del año 1459. Ahí aparece el Cabo de Buena Esperanza con la forma triangular, cuando todavía no había sido doblado por Bartolomé Díaz, que lo dobla en 1488. Y te recuerdo que este mapa de Fra Mauro es de 1459. ¿De dónde saca esta información? Pues posiblemente de este mapa del mundo de 1428. Y luego, la copia que llevaría Colón sería una copia de este mapa del mundo de 1428, que a su vez estaría tomado de los datos de Nicola da Conti, que a su vez los tomó del mapa de Zheng de esta flota china. Es decir, siguiendo por ahí la pista, pues te conduciría a que realmente la información que tenía Colón era una información privilegiada. ¿Cómo le llegó? Es lo que no sabemos, cómo le pudo llegar a él. Pero sí sabemos que una de esas copias pasa a un marinero que al final es capturado por los turcos y luego ese mapa que tenía el custodiado es el que le sirve a Piri Reis para en el año 1513 hacer ese mapa del Piri Reis. Quizá la última pregunta antes de pasar a otro tema. Los autómatas, algo que a mí me llama mucho la atención y que eran muy comunes en ciertas épocas de la Edad Media y
muy queridos por personajes poderosos de ese tiempo, ¿verdad? Sí, es verdad. Incluso anteriores. Cuando se habla de autómatas, aquí tendremos que hablar incluso de épocas anteriores a la Edad Media. La cosa es que no nos ha llegado ninguno. No nos ha llegado ninguno. En la época griega, por ejemplo, Herón de Alejandría, se sabía perfectamente que él hizo autómatas, incluso hizo puertas que se podrían abrir a distancia. ¿Abrir? Sí, a través de una serie de engranajes muy sofisticados, ¿no? Incluso manejando la fuerza hidráulica, bueno, pues podía abrir puertas, bueno, pues con toda esa pompa y circunstancia, porque todo estaba relacionado con templos y por lo tanto para adentrarse al Santa Santorum. Tú imagínate la cara de papanatas que podían poner los fieles cuando uno de esas puertas gigantescas se abría sin que ninguna mano humana la accionara. Bueno, pues eso es lo que se pretendía, ¿no? Ese efecto. Bueno, pues se sabe que ya había autómatas ahí, pero a lo largo de la Edad Media también hay una serie de personajes, esas luminarias que comentábamos antes, que dieron luz y lustre a la Edad Media. Pues entre las muchas cosas que hicieron, como Roger Bacon, como Silvestre II, como Alberto Magno, todos ellos se les atribuye también la construcción de autómatas. En algunos casos como cabezas parlantes, es el caso de Roger Bacon, cabeza parlante que sería una cabeza con un código binario, que podía contestar sí o no a determinadas cuestiones. Y lo mismo se dice que construyó y que utilizó Silvestre II, el que llegó a ser papa, el papa mago. Pero bueno, que eso sí le generó una serie de disgustos porque se pensaba que, como ocurría en la Edad Media, que todo aquello que no venía de Dios tenía que venir del diablo. Y en fin, un autómata parecía que no era demasiado divino, así que tenía que ser el diablo el que le había insuflado esa especie de ciencia infusa para que construyera un autómata o un androide, porque en algunos casos el autómata era de cuerpo completo, que sería un androide. Bueno, pues de estos casos son curiosísimos. No nos ha llegado ninguno. Por ejemplo, en el caso de Alberto Magno, se dice que el autómata que construyó no llegó porque su discípulo, Santo Tomás de Aquino, le parecía que era demoníaco y entonces, para que la santidad de su maestro no corriera peligro, pues destruyó a martillazos ese androide. En fin, es lo que cuenta la leyenda. Yo no me lo creo porque Santo Tomás de Aquino era bastante inteligente, pero sí que formaba parte un poco de esa superstición que había en aquella época, donde se pensaba que estas cosas tecnológicas podía condenar tu alma si eso seguía adelante, y por supuesto estaba mal visto por la Inquisición. Y solo dejo un apunte, que ya si quieres lo comentaremos otro día, pero por lo menos para que los oyentes se queden un poco cavilando a lo largo de esta noche. Bueno, pues hemos hablado de templarios, hemos hablado del Baphomet, hemos hablado de esas cabezas que ellos adoraban. Bueno, pues muchas de esas pistas, o por lo menos así yo lo creo, esos Baphomet sí que tendrían que ver con estas cabezas parlantes que en aquella época ya habían construido una serie de prohombres tan importantes y tan cerebritos como era Roger Bacon o como era Alberto Magno. Bueno, pues si eran capaces de responder sí o no a cuestiones básicas, y eso es lo que se dice que hacían esas cabezas o esos Baphomet de los templarios, ¿hasta qué punto una cosa no podría ser también la otra? Y por eso las cabezas de los templarios, esas que adoraban, esas que decían que las hacían una serie de cultos y que les contestaban a una serie de evidencias del futuro, no podrían ser este tipo de autómatas que ellos custodiaron y guardaron, porque sabían que si fueran conocidas por el vulgo y sobre todo por la Iglesia y por la Inquisición, pues les iba a acarrear varios disgustos, como a la postre les acarrearon. Radio Nacional, el sonido que nos une. ¡Ay! Esto se corta así en cruz y se chupa como si no hubiera un mañana. Pero oiga, pero si la pica un mosquito normal y corriente. Pero era negro y peludo. ¡Trompetero seguro! ¿Entonces qué? ¿Succionamos o no succionamos? Típico. Radio Nacional de España. Uso no tópico. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Se me había quedado en el tintero otro tema que quería tratar contigo, también un invento, algo que se construyó, que surgió en la Edad Media, las catedrales góticas. Sí. De repente surgen esas construcciones tan increíbles, quizá por culpa de los templarios de los cuales estamos hablando, que cambia la concepción absolutamente, no solamente desde el punto de vista matemático, estético, desde todos los puntos de vista, ¿verdad? Sí, además es curioso porque el hecho de que se llamen catedrales góticas en principio era peyorativo. O sea, ahora que nosotros consideramos la catedral gótica, a diferencia de la catedral románica, como un espacio de luz, de amplitud, de soberbia, de arquitectura iniciática en algunos casos, ¿no? Y sin embargo, cuando se le empieza a llamar catedral gótica o lo gótico, es porque se asociaba a lo godo, a lo salvaje, a lo
inculto, por decirlo así. Eso fue una denominación que le pusieron en el Renacimiento. O sea, que en el Renacimiento, que se consideraban ellos tan listos y tan refinados y un poco volviendo otra vez a la cultura grecolatina, bueno, pues lo gótico, todo lo que llamaban gótico para ellos era despectivo, era peyorativo, y las catedrales góticas no las consideraron en su justa dimensión. Y sin embargo, hoy sabemos que una catedral gótica es un libro de piedra, es un libro iniciático, es un libro de simbología pura y dura. Es un lugar no solo sagrado, sino también mágico, es decir, un lugar donde se aunan muchísimos rituales cuando se saben aunar, es decir, cuando el oficiante, cuando el sacerdote tiene que celebrar la misa en el momento adecuado, cuando tiene que colocarse debajo de la cúpula y cuando tiene que estar encima de la cripta y donde tiene que recoger las energías cósmicas, las energías telúricas y las energías de los que están allí congregados. Bueno, pues todo ese tipo de cosas en las catedrales estaba perfectamente marcado en sus capiteles, en sus columnas, en sus canecillos, en algunos casos, por ejemplo, en las iglesias románicas, donde también se utilizaba este tipo de información velada. Es decir, estamos hablando de una información prodigiosa y de una arquitectura, el mero hecho de que estuvieran construidas de esa manera, utilizando, por ejemplo, el número áureo, ese número dorado, ese número que luego se sabe que está en toda la naturaleza, pero que también sirvió para hacer obras arquitectónicas, obras de arte. Todo eso lo que te evidenciaba era un saber tan primoroso que surgieron sociedades secretas. Y una de las sociedades secretas, que todavía es heredera de los constructores, de los masones, eran los francmasones, es decir, los que sabían construir, los que tenían el conocimiento para transmitirte un mensaje solo por el mero hecho de estar en el lugar preciso. Y una catedral gótica, si estás dentro y conoces las determinadas claves que tienes que conocer, estás en el lugar preciso. Solo tienes que mirar, darte cuenta de la simbología, meditar y trascender, porque en el fondo las catedrales góticas servían para eso, para trascender a lo divino. Cambiamos un poco de tema y nos vamos a un segundo argumento que teníamos pensado tocar. Yo te emplazo a seguir hablando de esto, que es apasionante, ¿te parece? Muy bien, claro. Pero queremos hablar de otras cosas. Ahí va esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros. Las fiestas constituyen un punto crucial en todas las culturas. Es difícil determinar la fiesta más antigua, pues desde que el mundo es mundo, ha habido fiestas relacionadas con los ciclos solares, con la agricultura y con la ganadería. En el Paleolítico y el Neolítico tenían las suyas y las celebraban alrededor de sus monumentos megalíticos. El fuego es un elemento de la naturaleza que siempre ha sido un aliado de los pueblos para la celebración de sus fiestas, al igual que el agua y los diferentes elementos vegetales. Pero el fuego simboliza el sol, y por eso, en aquellas fiestas de un claro carácter astronómico, como es la noche de San Juan, las hogueras juegan un papel muy importante, por lo que tiene de purificador y de mágico. Otro elemento crucial en las celebraciones es la figura de la Virgen. La Virgen es un elemento aglutinador de muchas fiestas españolas. En concreto, en agosto y septiembre se conmemora la Asunción y la Natividad de María. Pero no somos los únicos. La mayoría de los pueblos tienen advocaciones marianas.
del anterior tema. Nos pregunta en qué año comenzó exactamente la Edad Media, si se sabe, y en qué año finalizó. Sí, bueno, siempre hay la vieja polémica de cuándo es el día exacto, pero el día exacto en principio sería el 476, que es cuando cae el Imperio Romano, cuando Rómulo Augustulo, por ejemplo, que estamos ahora comentándolo, es el último emperador de Occidente, y a partir de ahí, derrocado por Odoacro, por los Érulos, y es cuando se supone que oficialmente desaparece el Imperio Romano como tal, es decir, y surge la Edad Media. ¿Y cuándo termina? Pues hay dos fechas. Uno sería por la toma de Constantinopla por parte de los turcos, y la otra sería por la conquista, el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en 1492. Tanto en un caso como en otro estamos hablando bien de mediados del siglo XV o bien de finales del siglo XV. Y eso serían las dos fechas las que estaría pivotando esta larga Edad Media. La figura de Galileo y la Iglesia, ¿qué tal se llevaban? Preguntan también. ¿Galileo y la Iglesia? Sí. Bueno, pues mal, porque, fíjate, la Iglesia la ha perdonado hace muy poquito, o sea que imagínate que estuvo pues a un tris de ser quemado por defender la teoría heliocéntrica, o sea, no por hereje, sino sencillamente porque en aquella época no se pensaba que este tipo de conocimientos pues fueran para divulgar, ¿no? Y de hecho se comenta como anécdota que cuando le obligan a retractarse a Galileo, él dice en italiano, dice, pur si mueve, dice, sin embargo, se mueve. Bueno, pues un poco como para decir, accedo a lo que me digáis para que no me quemen, pero la verdad la sigo teniendo yo. A pesar de lo que decíais. Y pregunto también qué tiene que ver la leyenda de los 9 desconocidos con que los templarios fueran 9, los primeros templarios que estaban en Tierra Santa. ¿Hay alguna relación? ¿Conoces esa leyenda? Sí, la de los 9 desconocidos, sí, lo del emperador Asoka y fin, toda la historia que hay alrededor. Vamos a ver, el 9 es un número mágico, ya de por sí, es un número iniciático. En principio no tiene que ver una cosa con otra, es decir, el 9 tiene todo que ver con un número mágico iniciático por parte de la Orden del Temple, que ya sabemos que conocían también otro tipo de cosas. También están 9 años en Jerusalén hasta que se crea oficialmente la Orden de los Caballeros del Temple, ¿no?, de los Templarios. Es decir, siempre alrededor del 9 hay mucha simbología. Podríamos asociar muchos elementos, ¿no?, como este de los 9 desconocidos, pero yo particularmente creo que no tiene nada que ver. Sencillamente es que estamos hablando de números que son claves, que son cabalísticos y con los que se pueden hacer muchas conjeturas. Y en el caso de los templarios, todas las conjeturas son posibles y todas son probables. ¿Qué significado tenían las fiestas? Quizás ha perdido un poco el significado que tenían antes. Bueno, en parte sí, en parte no. Es decir, hay significados religiosos que todavía lo siguen manteniendo, hay fiestas que son políticas que siguen teniendo también un significado histórico, pero sobre todo el mayor significado, y que es antes y después, y seguimos teniéndolo, ¿no?, de una forma completa, es de válvula de escape. Es decir, necesitamos las fiestas. Decía Montesquieu en El espíritu de las leyes, su obra más famosa, dice que a un pueblo tú le puedes cambiar las leyes, tú le puedes atentar contra sus libertades, pero nunca le cambies sus festividades. Es decir, las festividades siempre van a ser una válvula de escape, antes, ahora y después. Por lo tanto, podemos transformarlas, podemos llamarlas de otra manera, pero esos días de asueto, de libertad, incluso en algunos casos de libertinaje, son necesarias para que un pueblo siga siendo lo que es. Incluso como pasaban los romanos, y casi todo el tiempo eran fiestas para ellos. Bueno, lo para que ahí se pasaron, y así les fue, ¿no? Al final, precisamente, cuando había tantas fiestas, estas 175, con el último emperador romano, por eso al final decayó sus costumbres en esa molicie, que al final pues surgió lo que surgió, que los bárbaros pues se acabaron comiéndoles con patatas. ¿Y las fiestas existen desde siempre? ¿Hay siempre datos históricos? Sí, vamos, en los datos históricos más bien habría que hablar de datos prehistóricos. ¿Por qué? Porque las fiestas, no hay que olvidar que pivotan sobre una serie de elementos. Uno de ellos es el astronómico y otro es el agrícola. Es decir, en determinadas faenas agrícolas y ganaderas luego se hacían fiestas. ¿Para qué? Para celebrar pues la cosecha, celebrar por ejemplo la vendimia, que estamos en época de vendimia. Todo este tipo de cosas tenían que ver con esas faenas agrícolas. Y luego también muchas veces tenían que ver con los fenómenos astrológicos o climatológicos. Se hacían fiestas en los solsticios y en los equinoccios, aunque no se llamaran así. Entonces, eso era el concepto que tenían de fiestas, que era cuando terminaba un ciclo y empezaba otro ciclo. Bueno, hablemos de fiestas. Lo que parece cierto es que decías antes que las fiestas han existido desde siempre, por dos razones, por razones astronómicas y por razones de cultivo. Ha habido un montón de ellas y cada uno ha tenido sus santos, pero en lo que nos atañe más a nuestra civilización, llega la Iglesia y se apropia de todas las fiestas. Donde había una fiesta a un rito pagano, monta una virgen o un santo, ¿no? De casi todas. Hay una fiesta que no se ha podido apropiar, que son los carnavales. Ah. Los carnavales se resisten a ser catequizados. Porque es verdad, como tú dices, casi todas las fiestas de origen pagano, que eran fiestas religiosas, no lo olvidemos.
pero no eran cristianas. Entonces, cuando el cristianismo se impone como religión oficial a partir de la época de Constantino, a partir del siglo IV después de Cristo, pues bueno, pues se van solapando. En algunos casos se suprimen, en otros casos es imposible suprimir porque está muy arraigada en el pueblo. Por ejemplo, el culto al Sol Invictus y el culto a Mitra, y entonces se convierte en las Navidades. Entonces se le hace nacer a Jesús un 25 de diciembre a sabiendas de que es imposible que hubiera nacido un 25 de diciembre. Pero claro, como un 25 de diciembre es cuando nacían todos los dioses solares, los dioses redentores, los dioses salvadores, pues Cristo tenía que nacer también en esa fecha, ¿no? Pero ¿cómo nos mienten tanto con eso? ¿Cómo nos han mentido tanto? Bueno, yo no sé si es mentira. Bueno, la mentira siempre ha estado a lo largo de la historia. Cuando analizas cualquier acontecimiento histórico, incluso los más recientes, ¿no? Fíjate, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, la cantidad de mentiras que nos han dicho. Ya no te digo en el atentado de las Torres Gemelas del 11S. Es decir, la mentira es una constante, sobre todo de aquellos que quieren manejar la información y, por lo tanto, el poder. Lo que pasa es que hay veces que esa mentira es deliberada, es decir, deliberada para conseguir unos fines no muy claros, y otras veces es la mentira por parte de la ignorancia, es decir, porque no se sabía mucho más y se pensaba que eso era lo correcto. Y ese es el gran problema en el que nos debatimos cuando entramos en el origen de muchas de estas fiestas. Prácticamente todas se intentan cristianizar, a veces se consigue de una forma radical y rápida, y otras veces no tanto, ya digo. Una de las que todavía se mantiene con ese pozo herético y pagano son nuestros carnavales. Las fiestas, estamos hablando de nuestra cultura solamente. Sí. ¿Las fiestas más importantes para ti, cuáles son? De nuestra cultura, dice. Sí. Hombre, las hay muy importantes, sobre todo porque tienen que ver con ese tipo de ciclos solares que te comentaba. Por ejemplo, la noche de San Juan. La noche de San Juan es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque se da no exactamente en el solsticio de verano, como sabes, que sería más el 21 de junio, pero bueno, más o menos coincidiría con esa etapa, donde coincidía también en épocas pretéritas con determinadas faenas agrícolas y con determinados ritos agrarios que servían un poco para festejar, ¿no?, ese final de ciclo y el inicio de otro. Como además da la casualidad de que no la casualidad, se da el fenómeno astronómico de que a partir de ahí el sol va a ir menguando poco a poco, es decir, estamos hablando de la noche de San Juan como la noche más corta. ¿Por qué? Porque el día gana plenitud, gana la batalla a la oscuridad, a diferencia del solsticio de invierno, donde ocurriría todo lo contrario, sería la noche más larga. Bueno, pues lo que se intentaba era vivificar el sol con las hogueras, saltando la hoguera, con todo el sistema y sentido profiláctico y supersticioso que tiene. Entonces, la noche de San Juan, en todas las culturas, siempre ha tenido ese carácter. De hecho, se le dedica a San Juan Bautista, no a San Juan Evangelista, como mucha gente cree, sino a San Juan Bautista, por esa connotación que tiene con las aguas. Porque la noche de San Juan hay tres elementos fundamentales que se aunan, que es las aguas, la cantidad de ritos acuáticos que hay alrededor de la noche de San Juan, los ritos vegetales y, por supuesto, el elemento fuego. Desgraciadamente, Jesús, tenemos que concluir esta parte del programa. Una delicia y un placer estar contigo. Espero que regreses. El Espacio en Blanco también es tuyo cuando quieras. Muchas gracias. Tienes su programa y ha sido un placer. El placer, sabes que también ha sido mío. Muchas gracias. Espero volver a verte. Tenemos algo para ti. Cuando yo escribí la primera versión de La Dama Azul, no conocía a los espías psíquicos. Pero justo cuando estaba reescribiendo la nueva versión de La Dama Azul, pude conocer a algunos de los oficiales de inteligencia que entrenaron espías psíquicos para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en Norteamérica. Gente que había leído La Cena Secreta, gente que estaba fascinada ya con el tipo de cosas que a mí me interesaban y que se pusieron algunos en contacto conmigo de motu propio para contarme sus historias. Este verano, Espacio en Blanco te trae a los grandes maestros del misterio. El miedo que tiene cualquier practicante de la religión vudú es que le lleguen a zombificar. Es quitarle el alma, la voluntad. El zombi, por supuesto, existe, pero no tiene nada que ver con el cine americano, con lo que estamos acostumbrados a ver. Al zombi se le quita en las ceremonias, se le quita la voluntad, se le quita la posibilidad de pensar por sí mismo. Solamente puede moverse y trabajar y obedecer. Esa es la única voluntad que tiene. Nos llevarán por lugares donde habita el enigma y donde desde ahora tú estás invitado. Y es muy curioso porque tú cuando visitas la zona está claramente delimitado por dónde debes de transitar, ¿no? Pero si se te ocurre mirar a derecha y a izquierda, ¿no?, como hice yo, sin tocar nada, solo acercarse al suelo y mirar qué había allí, claro, yo me di cuenta que habían restos de huesos, tela
y me dio la impresión de ver algo similar a una especie como de mata, una mata de pelo. Yo dije, madre mía, ¿esto qué es? Ya no toqué ni nada, pero digo, esto tiene que ser la cabellera de una momia. Y me sorprendió muchísimo ver que todo ello parecía surrealista, que todo estuviera ahí tan cercano, ¿no? Y todavía sin salir a la luz, pero era así. Súmate a nuestra expedición por lo desconocido. Adéntrate en el espacio en blanco, en Radio Nacional de España. Termina por hoy nuestro viaje, este trepidante viaje por los enigmas y las aventuras de nuestro planeta, y ojalá lo hayáis disfrutado. Y queremos también que queráis seguir con nosotros, si estáis de vacaciones o en el trabajo en este verano español, que os dejéis acompañar por la radio aquí en Radio Nacional y por el espacio en blanco. Volvemos en 7 días, nos esperan más buenas sorpresas. Hasta entonces, feliz semana para todos y un poquito de nuestra música hasta las 4, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Nos vemos en el espacio en blanco.